Oración a Santo Domingo de Guzmán. Dios Padre bueno, concédenos la gracia de prepararnos para celebrar el 8º centenario del nacimiento para el cielo de nuestro patrono Santo Domingo de Guzmán. Infunde en aquellos que formamos esta Iglesia de Osma Soria, que se honra de tener entre tus hijos más destacados a Santo Domingo, las virtudes con que lo enriqueciste en su vida terrena. Danos pasión por la verdad y por anunciarla a todos. Regálanos un corazón enamorado de tu palabra. Forma en nosotros un alma contemplativa al servicio de los hermanos, sobre todo de los que no te conocen y de los más pobres. Haznos cristianos alegres, que sepan vivir siempre hablando de Dios y con Dios. Señor Jesucristo, derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros y modela nuestras vidas por intercesión de Santo Domingo de Guzmán, según el Evangelio. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que era él el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: Ponte detrás de mí, Satanás, eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, pero no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludo con particular afecto a mis queridos hermanos sacerdotes, don Alberto, don Justo y don José Luis. También saludo al coro de música de la parroquia, a todos los que estáis presentes en esta celebración de la Eucaristía y también de modo especial a los que seguís esta retransmisión a través del canal YouTube de la parroquia, gracias a los buenos servicios de Nacho Grijalvo. Santo Domingo de Guzmán, luz de la Iglesia, maestro de la verdad, casa de paciencia, marfil de pureza, predicador de la gracia. Comenzamos con la gracia de Dios este triduo en honor de Santo Domingo de Guzmán. Nos preside su imagen, vestido de dominico, orden que fundó, y con el Santo Rosario en la mano, del que fue gran difusor a través de toda la orden dominicana. Celebramos este triduo dentro del año jubilar dominicano,
convocado por el Papa Francisco con motivo del 8º centenario de la muerte de Santo Domingo de Guzmán, muerte que para los santos es su dies natalis, es decir, el día de su nacimiento para el cielo. El lema de este año en nuestra diócesis, que fue inaugurado por el nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Azúa, el 8 de agosto del año pasado, el lema es hablar de Dios y con Dios, tomado del testimonio de los que conocieron directamente a Domingo de Guzmán, que dicen que durante el día era muy afable, hablaba de Dios con los hermanos y con los fieles, y por la noche, en espíritu de contemplación, hablaba con Dios. Así unía Dios y los hombres, oración, contemplación y servicio a los demás. El plan de este triduo va a ser el siguiente. Hoy voy a hacer una breve semblanza de Santo Domingo de Guzmán. Mañana hablaré de él como hombre de oración, para hacer alguna alusión al rezo del Santo Rosario. Y acabaremos el tercer día presentando a Santo Domingo como predicador del Evangelio y fundador de la Orden de Predicadores. ¿Quién era Santo Domingo de Guzmán? Había nacido en Caleruega, perteneciente entonces a nuestra diócesis de Osma, aunque es provincia de Burgos. Era el año 1171. Sus padres eran Félix de Guzmán y la beata Juana de Aza, matrimonio de hidalguía castellana, buenos cristianos, sobre todo la beata Juana de Aza. Tuvieron 3 hijos y los 3 sacerdotes: Antonio, Manés, que es venerable también, y Domingo. La beata Juana de Aza, cuando estaba embarazada de Domingo, tuvo una visión. Veía que dentro de su vientre había un perro con una antorcha encendida y ella no sabía descifrar esa visión. Acudió al monasterio benedictino de Santo Domingo de Silos para pedirle ayuda y el santo le reveló que el niño que llevaba en sus entrañas sería, con su antorcha, el que iluminaría a la Iglesia y al mundo. Cuando fueron a bautizarlo, la madrina descubrió que tenía también en la frente una estrella de luz para iluminar al universo entero. Así se les suele representar en la iconografía, vestido de dominico, a los pies un perro con la antorcha encendida y una estrella en la frente. Santo Domingo tuvo una excelente formación y educación cristiana, primero en el hogar, pero luego también sus padres lo mandaron a un tío sacerdote que era el arcipreste de Gumiel-Dizán, cerca de Caleruega. Su tío cura vio que Domingo tenía dotes para el estudio y sobre todo apuntaba ya vocación sacerdotal. Y lo envió a Palencia, donde había un estudio general, preludio también de una buena universidad, igual que la de Salamanca. Y allí Domingo destacó por 2 cosas. Por el estudio de la Sagrada Escritura, conocía perfectamente las cartas de Pablo y el Evangelio de Mateo, los sabía de memoria, los llevaba siempre en el bolsillo, y destacó sobre todo por la caridad. Había una gran carestía en Palencia, como una especie de peste, igual que ahora con la pandemia. Y él vendió sus libros, que entonces eran muy preciosos y muy valiosos, porque no todos tenían libros. Y con el importe ayudó a los pobres. Allí destacó sobre todo por su estudio y por la caridad. El obispo de Osma, que era Martín de Bazán, oyó hablar de la fama del estudio y de virtudes de Domingo y lo llamó para formar parte del cabildo de la catedral de Osma. El cabildo entonces de canónigos no es como el de ahora,
que está secularizado, sino que entonces el cabildo era de vida comunitaria, de vida reglada, siguiendo la orden de San Agustín. Y allí fue subprior y destacó por la virtud, por la contemplación y también por las obras de caridad. Cuando murió Martín de Bazán, el obispo, le sucedió otro de los que estaban en la comunidad del cabildo, que era Diego Acebes, y este era un gran obispo. Diego Acebes, que además era diplomático, recibió una misión del rey de Castilla, Alfonso VI, y para realizar esta misión, Diego Acebes, obispo, se llevó consigo a Domingo de Guzmán. La misión era ir a Dinamarca, al norte de Europa, para conseguir una princesa que fuera mujer del príncipe Fernando, rey de Castilla. Al volver de la embajada, en el sur de Francia, en Languedoc y en Albi, vio que había una gran herejía que perturbaba la vida cristiana. Y ante eso, Domingo tiene una gran intuición y una revelación de Dios. Es necesario salir al frente de esa desvirtuación del cristianismo. ¿En qué consistía la herejía cátara? Cátaro significa puros, porque se creían que eran los perfectos, los buenos de la Iglesia. O la herejía de los albigenses, porque eran los habitantes de Albi, en el sur de Francia, en Languedoc. Decían que la realidad tenía dos principios, uno del bien y otro del mal. Es la visión dualista en la filosofía y en la teología. Del principio del mal viene la materia, el matrimonio, el sexo, incluso la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, los sacramentos y hasta la misma resurrección. Y todo esto era malo, porque venía del principio del mal, no del principio del espíritu, porque ellos eran excesivamente espiritualistas, desencarnados. Es una herejía peligrosa, porque niega en el fondo la encarnación del Hijo de Dios, que se hace carne, y la carne es buena, y el matrimonio es bueno, y la sexualidad es buena cuando es lenguaje de amor. Y ante esto, Domingo empieza una gran cruzada, una fuerte evangelización. Diego Acebes, como obispo, tiene que volver a su diócesis, a Osma, pero Domingo se queda allí. Y él ve necesario que para hacer esa evangelización ante esa situación de herejía es necesaria la oración. Por eso, antes de empezar a predicar, fundó unas monjas contemplativas, las dominicas, fundadas antes que los dominicos, en Prulla, en el año 1206. Y esas se dedicarían a orar para la evangelización que iba a emprender Domingo con un grupo de compañeros que sería el embrión de la orden de predicadores. Esta se fundaría unos años más tarde, en el 1216, y que aprobarían los papas Inocencio III y Honorio III, para dedicarse a la predicación, que entonces solo podían hacerla los obispos. Y él funda una orden para predicar el Evangelio, la orden de los predicadores, la orden de los dominicos. Su lema es alabar, bendecir y predicar. Y de esta manera purificó la Iglesia Domingo, la renovó y fundó esa congregación de los dominicos, que se caracteriza por una vida comunitaria, por una vida de estudio riguroso de la Sagrada Escritura y de la teología como fundamento de la predicación, por una vida también llevada en pobreza evangélica, porque los dominicos junto con los franciscanos serán órdenes mendicantes, no tendrán propiedades propias, sino que estarán peregrinantes en camino, anunciando siempre el Evangelio. Así fundó la orden de predicadores, como digo, una gran obra en la Iglesia para la renovación entonces. Él murió domingo, un 8 de agosto del año 1221. Por eso conmemoramos este año el 8º centenario de su muerte. Enseguida se difundió la orden por Madrid, París, Roma y sobre todo Bolonia, en Italia, donde allí murió.
y allí se conserva su cuerpo y allí recibe el honor. Antes de morir, les dejó como testamento esta frase a sus hijos, a los frailes dominicos: tened caridad, conservad la humildad, practicad la obediencia y la pobreza evangélicas. Qué lema tan hermoso y qué herencia tan grande. ¿Qué nos enseña Domingo en este primer día del Triduo? Nos enseña que tenemos que convertirnos al Señor, con una conversión personal de cada uno, con una conversión comunitaria de todos y con una conversión de las estructuras pastorales que hay en la Iglesia, en las comunidades parroquiales, en las diócesis, en los movimientos, en las asociaciones. Es una llamada a la renovación y esta es una de las finalidades del año jubilar dominicano, como ha escrito el Papa Francisco en una carta preciosa al ministro general de los dominicos. Mirad, estamos en tiempos de evangelización fuerte. Nos lo están recordando los papas últimos, sobre todo ahora el Papa Francisco con la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Porque mirad, tenemos que anunciar el Evangelio a tres grupos de personas: a los que habitualmente están dentro de la Iglesia, vosotros que practicáis la fe, que vivís en la parroquia, que tomáis parte en todas las actividades de la liturgia, del anuncio de la fe, de la caridad, hasta de la ayuda material. Pero este grupo de personas hoy es reducido, es pequeño, es minoritario. Si Ágreda tiene 3.300 habitantes, ¿cuántos habitualmente viven la vida de fe en la parroquia? Por tanto, la evangelización tiene que ir hoy a fortalecer la fe de este grupo pequeño. Pero hay otro grupo numeroso, que es el grupo de los ausentes, de los que por la razón que sea no se sienten partícipes de la vida parroquial, de la vida cristiana, de la vida de la Iglesia. Viven como si no fueran cristianos. Es verdad que de vez en cuando vienen a la Iglesia con ocasión de un funeral, de un aniversario, de una boda o de un acontecimiento, pero durante el año viven ausentes, no viven habitualmente su vida de fe. Y a estos hay que volver a evangelizarlos. Y finalmente hay otro grupo que cada vez va creciendo más, que es el grupo de los que hacen una apostasía silenciosa, que ya no quieren saber nada de la Iglesia, son los alejados. Y a estos también hay que anunciarles por primera vez el Evangelio. Es decir, que podríamos decir que en Ágreda hay como tres parroquias: la parroquia de los presentes, de los ausentes y de los alejados. Y que nuestra diócesis de Osma o la que he tenido de Zaragoza, también hay tres diócesis: la diócesis de los que participan habitualmente y se sienten creyentes y hombres y mujeres de Iglesia, la de los que están ausentes y no participan, y la de los alejados. Por eso la evangelización comprende hoy primer anuncio, el anuncio de Jesucristo a los que no han oído hablar de Él, pero a los que oyendo de Cristo no viven como cristianos. Hace falta acompañar también a todos de cerca en el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo para ser discípulos misioneros. Hace falta formarnos bien en la fe, en grupos de estudio, para dar razón de nuestra fe y de nuestra esperanza. Y hace falta finalmente el testimonio público de la fe en la sociedad actual, que está muy secularizada y con unas leyes, concretamente en España, que van contra la inspiración cristiana y contra la verdadera visión del hombre según el querer de Dios. Por eso, hermanos, estamos en una era de nueva evangelización. Y así como Domingo de Guzmán, salvadas las circunstancias, emprendió una gran tarea de renovación de la Iglesia y de predicación, así lo tendremos que hacer hoy nosotros, aunque sea difícil, con nuevos métodos, con nuevo ardor, con nuevas expresiones, porque la evangelización nos apremia y ay de nosotros si no evangelizamos. Por eso esta tarde le pedimos al Señor
por intercesión de Santo Domingo de Guzmán, patrono secundario de nuestra diócesis de Osma, que nos dé audacia de profetas, fortaleza de testigos, clarividencia de maestros, seguridad de guías y mansedumbre de padre y madre para anunciar el Evangelio a los de cerca, a los de lejos, a los presentes, a los ausentes y a los alejados. Domingo de Guzmán, intercede por nosotros, intercede por esta querida parroquia de Ágreda. Que así sea. Presentemos ahora nuestra oración suplicante a Dios nuestro Padre por la intercesión poderosa de Santo Domingo de Guzmán, por la Iglesia, sacramento universal de salvación, para que anuncie a todos los hombres la buena nueva de Cristo, muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, roguemos al Señor. Por el Papa Francisco, obispo de Roma, sucesor de Pedro, para que recupere pronto y totalmente su salud y nos anuncie a todos el Evangelio del Reino, buscando la unidad dentro de la gran comunión eclesial, roguemos al Señor. Por nuestro obispo Abilio, por los sacerdotes, por los seminaristas, por los religiosos y religiosas, por los fieles laicos, para que formemos entre todos una diócesis viva y evangelizadora, como la quiere Santo Domingo de Guzmán, roguemos al Señor. Por todos nosotros que nos hemos congregado esta tarde para honrar la memoria de Santo Domingo de Guzmán, para que seamos discípulos misioneros, que sigamos al Señor y anunciemos el Evangelio a todos, pero especialmente a los ausentes y a los alejados, roguemos al Señor. Por nuestros seres queridos que se durmieron en el Señor, especialmente por los que hoy aplicamos esta Santa Misa, para que gocen del rostro de Dios en el cielo, roguemos al Señor. Acoge, Padre bueno, nuestra oración suplicante, la que acaba ahora de brotar de nuestros labios y la que tú estás leyendo en el fondo de nuestros corazones, por Jesucristo nuestro Señor. Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, la oración de tu pueblo, junto con la ofrenda de este sacrificio, para que, por la intercesión de Santa María, Madre de tu Hijo, no quede frustrado ningún buen deseo, ni petición alguna sin respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, fuente de la vida y de la alegría, porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos, para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza. En Cristo nuevo Adán y en María nueva Eva se revela el misterio de tu Iglesia como primicia de la humanidad redimida. Por este inefable don, la creación entera con la fuerza del Espíritu Santo emprende de nuevo
un camino hacia la Pascua eterna. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Abilio, con el arzobispo emérito de Zaragoza, Vicente, aquí presente, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Livia y Abilio, Cecilio y familiares difuntos y familia Moya, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santo Domingo de Guzmán y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos ahora, llenos de fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con una inclinación de cabeza nos damos como hermanos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Oremos. Después de recibir este sacramento, Señor, te damos gracias por el don de la Eucaristía, para que sea nuestra fuerza en el camino. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Mañana, dentro del segundo día del Triduo, aplicaremos la Santa Misa por el eterno descanso de Josefina Santa Clotilde en el primer aniversario de su muerte. Volvemos ahora la mirada y el corazón a la Virgen, nuestra Madre de los Milagros, y le cantamos la Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et nostra salve. A te clamamos, et subvergini a te suspiramos, y en el descentrente, y al lágrima.
Santo Domingo de Guzmán, luz de la Iglesia, maestro de la verdad, casa de la paciencia, marfil de pureza, maestro de la gracia, ruega por nosotros. Podéis ir en paz.